Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Laboratorio de Aplicaciones para OS X de la revista Mac Today. En esta ocasión vamos a ver una de mis aplicaciones favoritas. Esta aplicación se llama Plex. Y Plex realmente no es una sola aplicación. Plex es un conjunto de dos aplicaciones. Esas dos aplicaciones son el Plex Server y el reproductor Plex. El Plex Server lo vamos a instalar en un equipo, ya sea un ordenador Mac, un ordenador Windows, Linux, un servidor NAS, un servidor propio particular, y es ese servidor el que nos va a permitir utilizar los discos duros de esa máquina, los que estén conectados por USB, lo que sea, para poder distribuirlos donde nosotros queramos, es decir, donde nosotros tengamos un reproductor. Ese reproductor lo podemos utilizar en nuestros Macs, en un Windows, en un Linux, en Smart TVs, en tablets, en iPhones, en teléfonos inteligentes en general, y de ese modo crear un ecosistema cerrado, pero muy fluido. Es una aplicación que nos va a permitir transferir y recodificar archivos. ¿Qué implica eso de recodificar archivos? Nosotros cuando nos descargamos una película o la grabamos de un DVD o tenemos unas series que vamos bajando, esas series están grabadas o codificadas en un formato determinado. Si nuestro reproductor admite ese formato, Plex no tiene que hacer nada. Directamente solo hace un streaming, solo pasa los archivos mediante la red y la propia televisión, en este caso, vamos a poner televisión por poner un ejemplo claro, lo reproduce automáticamente sin ningún tipo de problema. ¿Qué pasa si la tele no es capaz de reproducir el formato que nosotros nos hemos descargado? Pues esa es la opción interesante de Plex y la que también da más problemas, que es la transcodificación. Esa transcodificación es una recodificación del archivo al vuelo, es decir, mientras la va pasando, mediante la red, la va recodificando, la va transcodificando. Entonces, eso, como es lógico, necesita procesadores medianamente potentes. En un iMac moderno no vais a tener problema, en un ordenador moderno no vais a tener ningún problema. Ordenadores antiguos, servidores NAS, ya nos pueden dar problemas para poder transcodificar ese vídeo al vuelo. Para la reproducción directa, no vamos a tener ningún problema ni con un equipo antiguo, ni con un NAS, absolutamente nada, porque solo se basa en que transfiera esos archivos por red. Entonces, vamos directamente a ir a la página de Plex, la tenemos aquí activa, plex.tv, y vamos a realizar todo el proceso. Yo ya tengo una cuenta, pero vamos a crear una cuenta nueva para Mac Today y vamos a ver cómo funciona realmente. Bien. Directamente nos dice que se puede instalar en portátiles, móviles, tablets, ordenadores, televisiones, que hay para Windows, para LG, para Linux, Xbox, PlayStation, etc. Parte básica, lógicamente, en el ordenador que vamos a utilizar de servidor, sea el ordenador, sea un NAS, vamos a tener que descargar Plex. Entonces nos vamos directamente a la pestaña de descargas y vamos a descargar para lo que nos interesa en este caso. Para ordenador. Seleccionamos ordenador, seleccionamos nuestro sistema operativo y lo descargamos. Una vez lo descargamos, lo instalamos. Bien, la instalación no tiene nada, no tiene ninguna ciencia. Y vamos a abrir, en este caso, que yo ya lo tengo instalado, Plex Media Server. Si os fijáis, yo tengo el Plex Media Server y tengo el Plex Home Theater. Esta aplicación es la que va a crear, es la propia reproductora que nos va a permitir reproducir desde el ordenador. También podemos reproducir mediante el navegador, pero bueno, esta aplicación es una aplicación ya dedicada para utilizar Plex. Bien, vamos a crear en este caso una nueva cuenta. Bien, creamos nuestra cuenta y ahora ya no necesitamos nada más aquí. Podemos cerrar esta navegación, ¿vale? Esta es la página del servidor. Nos vamos a ir aquí. En este caso tenemos la opción de Media Manager. Esta opción de Media Manager va a entrar en mi cuenta original porque la tengo puesta. Lo que voy a hacer va a ser entrar en mi cuenta nueva y desde aquí empezar a configurarlo. Bien, entonces en principio esta es la página de gestión de nuestro servidor de Plex. Suena mucho más complicado de lo que realmente es. No hace falta que nos metamos en ningún berenjenal. Tenemos un botón de ajustes. En este botón de ajustes vamos a poder acceder a diversos ajustes de nuestro servidor. Una de las opciones en el servidor es loguearte, en este caso. ¿Para qué nos logueamos? Pues si nos logueamos lo que nos va a permitir es utilizar este servidor en otros dispositivos. En dispositivos iOS, en un Smart TV, etc. Se va a conectar mediante nuestra cuenta de usuario. Este servidor va a estar asociado a nuestra cuenta de usuario, es decir, podemos verlo desde cualquier dispositivo, ordenador, Smart TV, teléfono, etcétera, que se conecte mediante este usuario. Vamos a poder ver nuestras librerías multimedia. Bien, tenemos diversas opciones que en principio tampoco nos son necesarias ahora mismo. Con las opciones por defecto nos valdría realmente.
Podemos cambiar, si queréis, una opción que es la de cambiar el nombre del servidor. Por ejemplo, si tuviéramos varios servidores, un ordenador en otro, podríamos cambiarlo para identificarlos mejor. Le vamos a dar a guardar cambio. Y también viene bien que de vez en cuando comprobemos las actualizaciones. Dentro de la pestaña del servidor, las actualizaciones. En este caso no lo vamos a hacer porque no es necesario, pero le daríamos a descargar y lo descargaría él, lo ejecutaría automáticamente sin ninguna intervención nuestra. Bien, nos vamos a este botón del Home. Vamos a ponerlo a pantalla completa. ¿Vale? Y si os fijáis tenemos una pestaña de canales y una pestaña de listas de reproducción. Pero no tenemos nada más. Si le damos a este símbolo más, nos va a crear una nueva biblioteca. Esta biblioteca nosotros la vamos a crear con el contenido que tengamos en nuestro disco duro. Bien, ahora escogemos qué tipo de medio vamos a añadir. Es decir, podemos elegir películas, series de televisión, música, fotos, vídeos caseros, etc. Daros cuenta que en función a esto nos va a permitir buscar el contenido en Internet. De ese modo nos va a buscar los argumentos de las películas, los pósters, etc. Vamos a seleccionar series de televisión. Aquí abajo nos permite indicarle un nombre, ¿vale? Series Mac Today, un idioma para buscar por defecto, le damos a español y le damos a siguiente. Ahora nos pide que busquemos una carpeta donde tengamos ese contenido, es decir, donde guardemos las series, por ejemplo. Yo en principio tengo una carpeta aquí con series, pero en vez de utilizar la carpeta entera, voy a utilizar solo de una serie para que se haga un poquito más rápido. Selecciono la carpeta de Forever y le doy a añadir. Bien, una cosa muy importante a la hora de añadir nuestros episodios es la forma en la que se nombran. Si os fijáis, tenemos aquí un enlace que nos va a permitir mostrar las opciones más interesantes a la hora de nombrar nuestros episodios. Está en inglés, pero bueno, por defecto yo os diría que lo más cómodo es utilizar pues la nomenclatura de poner nombre de la serie. Por ejemplo, en este caso sería Forever, la temporada, es decir, Forever 1, y después un X, y por ejemplo, si el episodio es el 5, sería Forever 1X05. Bien, de ese modo, Plex y cualquier otro servidor de vídeos nos va a identificar los archivos correctamente. Una vez que tenemos esos nombres, indicándole el idioma en el que lo queremos buscar, en este caso vamos a seleccionar, si os fijáis en avanzado tenemos la opción de seleccionar un agente. Un agente no es más que una página web o una base de datos más bien, en la cual va a buscar ese contenido. En principio vamos a dejarlo aquí. Si veis que no os encuentran los contenidos y los tenéis bien escritos, pues podéis cambiar el agente y realizar la búsqueda de nuevo. Le damos a añadir biblioteca y lo que va a hacer es analizar esa carpeta con los vídeos que tenga y va a ir buscando la información de cada uno de esos vídeos. Si os fijáis, aquí abajo nos aparecía descargando metadatos para determinada temporada. Y aquí está actualizando nuestra biblioteca. Vale, si os fijáis ya nos puso la carátula, nos dice que tenemos 22 episodios y aquí nos sale una información de que ya ha acabado ese escaneado de nuestra librería. Bien, entonces ahora ya tendríamos dentro de nuestras series, en este caso tenemos la serie de Forever. Nos dice que tenemos 22 episodios y si os fijáis nos sale aquí 3 iconos. Un icono de reproducir que nos va a reproducir los episodios que tengamos dentro de esta carpeta, digamos. Tenemos un botón de editar que nos va a permitir editar la información de la serie, ¿vale? Nos va a permitir añadir etiquetas, unas opciones de compartición, que para eso necesitamos una cuenta premium de Plex. Cambiar el póster, en este caso podemos poner este póster en lugar de este, tenemos dos. Podríamos arrastrar y soltar cualquier imagen que nosotros tuviéramos. La cabecera también podemos cambiarla, por ejemplo dejamos esta cabecera que me gusta más. Y el fondo pues también podríamos cambiarlo y poner este fondo, por ejemplo. Vale, le daríamos a guardar cambios, actualiza, y una vez que nosotros entramos, nos muestra ese póster de fondo, si os fijáis, y nos dice que tenemos la temporada 1 con 22 episodios. Añadimos, entramos y directamente nos muestra los títulos, piloto, el mirar antes de saltar con el episodio 2, etc. Le damos y nos muestra el argumento y nos permite reproducir automáticamente. Daros cuenta que en este caso estamos reproduciendo desde el navegador. No es la mejor opción, pero podemos hacerlo perfectamente. Una opción interesante, o por lo menos a mí me gusta, es en ajustes. En la sección web, en general, tenemos esta opción de reproducir tema musical. Esta opción de reproducir tema musical nos va a mostrar la banda sonora de esa serie, de la película, etc.
Es una pequeña tontería, pero a mí personalmente me gusta. Vamos a actualizarlo. Para actualizarla directamente podemos darle a este botón y actualizar bibliotecas. O bien desde aquí arriba, desde nuestra barra de programa de Mac, también tenemos la opción de actualizar librería. Ahora, si nosotros entramos en Forever, se nos muestra la banda sonora de la serie. Exactamente igual dentro de cualquiera de los episodios. Bien, ya tenemos nuestra biblioteca creada. En este caso, tenemos nuestra biblioteca de series. Podríamos crear una lista de reproducción. En este caso, imaginaos que tenemos varias series o tenemos dibujos para que vean los niños. Y podemos crear una lista de reproducción de todos los episodios que nosotros queramos. Para eso, nos vamos a unos episodios, en este caso solo tenemos la serie Forever, le damos al botón de seleccionar y seleccionamos 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo. Una vez que los hemos seleccionado, le damos a este botón que nos pone añadir a la lista de reproducción. No tenemos ninguna, con lo cual vamos a crear una nueva. Vamos a poner prueba. Le damos a añadir. Y ahora en nuestra pestaña principal tenemos las series y además dentro de listas de reproducción tenemos una lista de reproducción que nos dice que dura 3 horas y 30 minutos. Entraríamos y veríamos los episodios que tenemos dentro de esa lista de reproducción. Esa lista de reproducción se reproduciría de modo continuo, es decir, no pararía entre un episodio y otro, con lo cual a la hora de ver varios episodios seguidos pues nos es un poquito más cómodo. Otra opción son los canales. Los canales nos va a permitir mostrar determinada información descargada de internet. En esa pestaña de canales pues podemos seleccionar, por ejemplo, los de vídeo. Le damos al botón de instalar canales y en este caso seleccionamos, pues, por ejemplo, dentro de Media Types o bueno, dentro de los originales, dentro de los destacados, por ejemplo, los Apple Movie Trailers. Le damos a instalar y ahora, desde nuestra pantalla de inicio, nos vamos a los canales y si os fijáis ya tenemos ese canal de Apple Movie Trailers. Le damos y directamente podemos ver los trailers que publica Apple. Por ejemplo, le damos y lo verías directamente en nuestro navegador. Bien, comenzaría el tráiler y lo veríamos sin ningún tipo de problema. Vale, vamos a salir de aquí. Bien, ahora vamos a ver cómo funcionaría la aplicación de Plex, en este caso en un iPhone. Bien, abrimos la aplicación de Plex y por defecto, en este caso, al estar en la misma red, va a buscar los servidores que estén en esta misma red. Es decir, en principio no me haría falta loguearme. La opción de loguearse es para cuando queramos ver nuestro servidor de Plex desde fuera de nuestra red. En este caso, si yo tuviese, pues por ejemplo, un servidor en el iMac, tuviese otro servidor de Plex en el MacBook y tuviese otro servidor de Plex en el NAS, por no sé qué extrañas razones, pues podría acceder a los tres sin loguearme desde el iPhone, por ejemplo, porque estarían los tres en mi propia red. Si quisiera acceder desde fuera, pues tendrían que estar los tres logueados con mi cuenta o cada uno con una y entonces podría acceder logueándome con cada una de las cuentas a cada uno de esos servidores. Eso ya como vosotros gustéis. Yo en principio con un servidor yo lo considero suficiente. Bien, en este caso accederíamos, pues lo mismo, estamos viendo lo mismo en la pantalla del Chrome que en la pantalla misma del Plex. Bien, entonces por ejemplo iría a la temporada 1 de Forever y reproduciría cualquier episodio. Si os fijáis nos da diversas opciones, como por ejemplo clasificarlo, mandarlo a una lista de reproducción, marcarlo como visualizado, etc. También nos muestra el argumento y nos permite visualizar pues el episodio en este caso. Ponemos en horizontal, podemos regular el volumen, podemos parar, pausar, reproducir, avanzar. Y esta opción que tenemos aquí arriba nos va a permitir elegir un reproductor. En principio está reproduciendo en el iPhone porque es el único reproductor que yo tengo activo ahora mismo. Si yo tuviese pues el Plex Home Theater, en este caso en el iMac, o tuviese la aplicación de Plex abierta en el Smart TV, pues me aparecerían esos reproductores siempre y cuando estuviera en mi propia red, lógicamente. Me aparecerían esos reproductores y de ese modo yo podría hacer clic en cualquiera de ellos y me reproduciría ese episodio o el vídeo que estuviéramos viendo en ese reproductor automáticamente. Es una aplicación sencilla, es un reproductor que nos da diversa información de los episodios y nos permite visualizar de un modo muy sencillo nuestros episodios y conectarnos a nuestras librerías desde donde nosotros queramos. Bien, en cuanto a la instalación en Smart TV, bueno, el resto de dispositivos da exactamente igual. Bueno, en este caso, si os fijáis en descargas, además del Plex Media Server, que fue el que utilizamos, también tenemos el Plex Home Theater, que era el que os decía, que sería para instalar nuestro ordenador y ver la interfaz toda de Plex de un modo un poquito más nativo. Bien, como os decía, en el Smart TV realmente yo conozco
que la aplicación de Plex la tenemos para Samsung. Aquí también nos pone que para LG, no lo conozco personalmente, yo sé que la de Samsung funciona bastante bien. Y la instalas desde la tienda de aplicaciones de Samsung y nada más que tienes que meterle tus datos, en este caso el usuario y la contraseña, ya busca los servidores que tú tengas, es decir, las bibliotecas que tú tengas activas en ese momento, se conecta y lo reproduce sin ningún tipo de problema. Daros cuenta de que para que el Smart TV o el teléfono o el tablet o lo que sea reproduzca el contenido del servidor, ese ordenador o ese dispositivo que contenga el servidor, lógicamente tiene que estar encendido. Es uno de los peros a la hora de tener un ordenador encendido siempre que queramos reproducirlo, pero bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Así que bueno, hasta aquí ha llegado esta revisión de Plex. Ya os digo que es una de mis aplicaciones favoritas, yo la uso todos los días. De hecho, me voy a comprar un NAS y en el NAS voy a instalar Plex para poder utilizarlo sin tener que tener el ordenador encendido todo el día. Y como siempre, nos despedimos deseando que os haya gustado y sobre todo que os haya sido útil. Un saludo y hasta luego.